El singular artista peruano Carlos Baca Flor nació en el puerto de Islay, departamento de Arequipa. Su padre fue Carlos Baca Flor y su madre, doña Julia Falcón. La familia emigró a Chile en 1871. Ese año, el cierre del puerto de Islay por parte del gobierno provocó el desempleo de sus habitantes y el éxodo de gran parte de su población. Al año siguiente, en 1872, falleció su padre en Santiago de Chile y pocos años después también murió su hermana. Su madre lo apoyó para que se inicie en la carrera artística. En 1882, Carlos Baca Flor ingresó a la Academia de Bellas Artes de Santiago de Chile. Creo que debemos considerar a Baca Flor prácticamente como un pintor chileno hasta los casi 20 años en que se traslada a Lima, ¿no? Hizo sus estudios formativos en Chile, fue el alumno más destacado de la Academia de Pintura de Santiago de Chile, el ganador de todos los premios de la Academia durante los 5 años de estudio que tuvo allá, y mucho en su formación está determinado por esa formación inicial. Porque justamente el ir a Chile fue muy positivo para él, porque ahí, en ese país, sí tenían una escuela de bellas artes, lo que no había en el Perú en aquel momento, ¿no? Y de un nivel superior, ¿no?, académico. Y creo que eso fue para él crucial en su vida. En 1887, Baca Flor regresó al Perú con 20 años cumplidos. El gobierno de Andrés Avelino Cáceres se había comprometido en ayudarlo para seguir estudios de perfeccionamiento artístico en Europa. De esta manera, el joven artista arribó al Callao acompañado de su madre. Los recién llegados se establecieron en Lima. En el 87, que llega al Perú, obviamente el país se encontraba en un momento catastrófico y Baca Flor es recibido como una suerte de esperanza para el arte nacional, que efectivamente había quedado muy abatido tras la guerra, pero no solo tras la guerra, sino porque la primera generación de académicos peruanos, Francisco Lazo, Luis Montero e Ignacio Merino, habían todos fallecido antes de la guerra con Chile, con lo cual se había generado un gran vacío. Llega a ser amigo de toda la élite de artistas e intelectuales en esa época y pinta retratos que son famosos, como de Antonia Moreno de Cáceres, de Cipión Llona, de las hijas del presidente Cáceres. Se consigue el decreto del Estado peruano para darle la pensión, la beca a Roma, y viaja. Está llegando a Europa y se inscribe en 2 academias. Una de ellas es la Real Academia de Bellas Artes de Italia. Ahí está estudiando 3 años. Digamos, pasar todo el tiempo requerido para poder pintar dentro de un entorno natural, sin ningún tipo de ayuda artificial, que en este caso podría ser de repente iluminación, si es que estás en un estudio que no, digamos, un taller que carece de repente de luz natural, ¿no?, o no tiene la suficiente luz natural. En este caso, para él pintar al natural era, yo creo, digamos, ya viéndolo de la manera más técnica, sería en todo caso el hecho de que él tenía contacto directo con el entorno. Igual repite los primeros puestos, luego viaja a París, se inscribe en la Academia Julián, en donde también va a recibir los primeros puestos, y aún así Baca Flor se considera todavía alguien que está en inicios, aunque su trabajo ya tiene todas las características de un académico. Es un gran dibujante, es un gran colorista, sus trabajos están entre el romántico y el claroscuro, y su trabajo es de un perfeccionismo y de una prolijidad enorme. Él logra con mucha naturalidad retratar, ¿no?, o reproducir la imagen del hombre tal cual es. O sea, sin ninguna clase de pudor, porque si pueden apreciar en los dibujos que actualmente se exponen en el Malí, vemos que es el hombre, pero lo dibuja y lo reproduce hasta en el más mínimo detalle,
Ya, cuida mucho eso, cuida las proporciones. Un pintor realista como es Bacaflor, un gran figurativo, sabe que el mejor argumento para su obra, para el lienzo, es el excelente dibujo. Y bueno, la colección que se ha expuesto en estos tiempos y en otras retrospectivas de Carlos Bacaflor muestran a un estudioso de la anatomía humana. En 1892, el gobierno peruano retrasó el envío del apoyo económico acordado para Bacaflor. Por ello, el artista y su madre pasaron largos meses en la pobreza. El dinero atrasado le llegaría recién a principios de 1893. Por eso, envía a su madre a Santiago de Chile. En abril de ese año, Bacaflor regresa a París y se inscribe en la Academia Julian, centro de estudios artísticos de gran prestigio. Allí se adiestró bajo la dirección de los maestros Jean-Paul Laurent y Benjamin Constant. Pero al darse el viaje, y creo que como siempre ha sucedido en este país, las cuestiones, los temas burocráticos retardan muchas veces trámites o algunos procesos. Y en este caso, en Europa, cuando él se encontraba ahí, la falta en ese momento de la última pensión asignada, hubo un retraso, porque incluso esa pensión que debía cobrarse en 1892, él la cobra recién en 1893. A través de Worth, Bacaflor conocería a quien fue considerado su principal mecenas, el millonario estadounidense John Morgan, uno de los hombres más ricos de ese país. A partir de ese momento, la vida de Bacaflor transcurriría entre París y Nueva York, realizando fundamentalmente retratos de personas adineradas de Estados Unidos y Europa. Los años de estrechez económica habían terminado. Sobre la destreza de Bacaflor como retratista, Juan Villacorta Paredes escribió: su gran dominio técnico y su profundo sentido de observación y ejecución realista lo definen dentro del tema más complejo, el retrato. Para mí, Bacaflor, además de ser el último académico, también es el primer pintor hiperrealista del Perú. Y pienso que debería considerárselo de esa manera, porque el hiperrealismo es justamente eso, lo que él hacía. Es un realismo casi fotográfico que cuida los detalles, es muy preciso y creo que hasta el día de hoy no he encontrado un artista cuyo trabajo se asemeje a la perfección de Bacaflor. Él hace un uso, para mí personalmente, brillante del color, porque él logra destacar y resaltar a sus protagonistas con colores vivos, pero recurre al uso de veladuras. Por eso notarán que en los retratos, por ejemplo, se ven que sus personajes emergen de la penumbra en una suerte, de claroscuro, que ese efecto solo lo puedes lograr en base a veladuras, en siena, ¿no? Generalmente. En enero de 1926, desde Francia, llegó un gran reconocimiento. Bacaflor, que ya tenía cerca de 60 años, fue nombrado por unanimidad de votos miembro de la exclusiva Academia de las Bellas Artes de Francia. Por esos años, la crítica de arte internacional consideraba al arequipeño uno de los más grandes pintores modernos y el mejor retratista del mundo. En 1928 falleció en Nueva York su madre, doña Julia Falcón. El artista decidió volver a Europa con sus discípulas, la francesa María Luisa Faybre y la española Olimpa Arias Núñez. Son dos Arias y Fabre, una francesa y una española, que son las que reciben la sucesión Carlos Bacaflor cuando él fallece. Su personaje lo acompañaron a él por docenas de años.
cuando se funda el Museo de Arte de Lima en la década de 1950, una de las primeras acciones y probablemente la primera obra, el primer grupo de obras en incorporarse a la colección permanente del museo es la colección de Carlos Baca Flor, que el patronato del museo adquiere a las herederas en Europa. Y la venida de esta colección a Lima marca, por supuesto, un momento fundacional para las colecciones del museo. Eran años complicados para Europa. La amenaza nazi se asomaba como una terrible sombra sobre sus vecinos. En medio de esta coyuntura, Baca Flor realizó entre 1936 y 1938 2 retratos de importancia: el del cardenal italiano Eugenio Pacelli, quien luego sería el Papa Pío XII, y el del presidente del Consejo Ejecutivo de Irlanda, Eamon de Valera. El último pensamiento de Carlos Baca Flor fue realizar una obra encargada por el gobierno peruano. Era un cuadro de contenido histórico sobre la muerte de Atahualpa, destinado a adornar el nuevo Palacio de Gobierno. Lamentablemente, el artista no pudo cumplir con este encargo. El 20 de febrero de 1941, la muerte lo alcanzaría en Francia. Cuando decimos que es el último académico, efectivamente fallece con la Segunda Guerra Mundial, es decir, es un artista que le dio la espalda a la mayor parte de los desarrollos más radicales de su tiempo y se mantuvo muy firmemente anclado en las tradiciones más clásicas de la pintura. Pienso que tal vez, como te digo, si geográficamente él no estaba aquí por un tema laboral, en todo caso sí, yo creo que él muy, digamos, en el fondo sí tenía de algún modo presente al Perú. Incluso también se sabe de algunos retratos que hizo para autoridades peruanas también. Pero claro, el tema aquí es que él vivía del arte, era su único oficio. Pero justamente en una investigación mía menciono algunos artistas en los cuales tenían oficios paralelos. Y en este caso sí él se dedicaba a tiempo completo a la pintura. Entonces es comprensible el hecho de que permaneciera demasiado tiempo en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos por un tema laboral. Baca Flor puede ser tomado como símbolo del artista que se mantiene leal a su vocación y a su oficio, dentro de los que prefiere los senderos del éxito, pero que a la vez se desarraiga, se aleja de las pequeñeces y limitaciones del medio nativo, pero perdiendo las fuerzas motrices y misteriosas que de él emanan. Jorge Basadre.